Yo creo que a la excelencia nunca se llega al 100%, pero lo que se pasa es que es un camino que hay que ir continuamente avanzando. Llegar al 100% yo creo que es imposible, es inviable, porque lo primero que tienes que tener claro es que cometes errores. Por lo tanto, yo he cometido muchos errores y eso me han servido para avanzar, modificar y mejorar. ¿Cuáles son los elementos que me han permitido ser buena directiva? Para mí es fundamental escuchar. Cuando uno llega a llega a un lugar, a un sitio, lo importante es escuchar. El escuchar está en la primera parte del aprendizaje, luego el reflexionar y luego, desde mi punto de vista, el trabajo en equipo, yo puedo marcar el rumbo, puedo tener una brújula, soy la persona que tengo la brújula, pero no soy la que tomo las decisiones exclusivamente, sino que el proceso de toma de decisiones a mí me gusta que sea colaborativo, cooperativo y que no sea impuesto. Bueno, yo creo que fue en una época que tuve que era la Embajada de España en Venezuela, a gestionar toda una serie de pensiones para mucho inmigrante español que había en Venezuela, con escasos recursos, con muy pocos medios, con muy pocas personas. Teníamos que atender a miles de personas, o sea, éramos 10 personas para atender a miles de personas. Gestiones de colas, gente que llega. Entonces me di cuenta que el sistema de trabajar no era que yo dijera blanco y todo el mundo viera blanco, sino que a la gente tenía que convencer y todos teníamos que llegar a la conclusión que era blanco y que había un camino o unas formas de avanzar en este tema. Eso yo creo que es el punto que a mí me marca, decir, tengo que trabajar de forma distinta. Tampoco tenía experiencia de gestión. Si la persona que dirige es capaz de implicar al equipo al cual dirige, en cuál es ese rumbo, y entender que ese es el rumbo adecuado y consensuar que ese es el rumbo adecuado, todo el mundo vamos en la misma dirección. Si no, se producen fuerzas que van hacia un lado o hacia otro y se pierde absolutamente toda la capacidad de transformación y de realización de los objetivos que se plantea. Por lo tanto, es fundamental la implicación y la complicidad de las personas. Y solamente es posible si le haces partícipe de esas decisiones, si les dices hacia dónde hay que ir y por qué hay que ir. Y si no están de acuerdo en eso, pues ser capaz de entender y si tú estás equivocada, rectificar. A mí me parece importante eso. A pesar de eso, he cometido muchas equivocaciones. En el gobierno que yo estaba nos tocó vivir la crisis económica, o sea, fue en el año del año 2006 al 2010 y en el 2008 fue la peor época de la crisis, en la cual cada día acudían a las oficinas de trabajo miles de personas que habían perdido su empleo. Entonces eso era imposible con los mismos recursos absorberlo. ¿Cuál fue el planteamiento? Aparte de aplicar todas las tecnologías o todos los caminos que permitía reducir el trabajo, explicar a cada una de las personas, globalmente a cada uno de los equipos de trabajo que estaban al frente de esas 60 y pico oficinas, qué era lo que estábamos viviendo, qué pasaba, qué se esperaba y qué era lo que podíamos hacer. Eso como planteamiento de entender que ellos formaban parte de ese engranaje y segundo, servía para saber y conocer en primera línea directamente cuál era la problemática que estaban viviendo y qué era lo que estaba a nuestro alcance para modificar. ¿Qué nos permitió? Pues nos permitió, diríamos, parar el tsunami que teníamos, parar el tsunami en cuanto a absorber ese tsunami. Fuimos capaces de absorberlo. Y luego fuimos capaces de, entre todo, ir construyendo
un modelo de atención a las personas y cambiar del modelo de oficinas que hacíamos papeles, que parecía que se evaluaba a la gente por los papeles que hacía, a esa oficina que entiende que lo importante son las personas y que su misión es dar servicios a las personas. Si tú lo explicas, si lo entienden, la organización da respuesta y además propone soluciones mejor, muchas veces mejor que la persona que la dirige. Lo más importante es motivar a la gente, ese es el reto. En una administración pública con escasos recursos, con reducción de salarios durante los últimos años de forma importante, no es que la gente trabaje solamente por el salario en dinero, también trabaja por un salario emocional, ¿no? Entonces yo creo que el reto es intentar que las personas encuentren la motivación de su trabajo, motivar a la persona a pesar del contexto, un contexto no solo de reducción de salarios, sino un contexto de huelga, ¿no?, durante meses que ha habido. Entonces el reto es hacer que se sientan, que formen parte de una organización y que nuestro papel en la sociedad es muy importante. Yo creo que cada vez más, ese es el reto, hay gente que lo entiende y hay otras personas que vas allá porque entiendes que es la forma de ganarte la vida, de conseguir un sueldo, cumplir un horario y irte. Yo creo que poner el centro en el salario emocional es mi objetivo. A mí me lleva en una época de mi vida que estuve conectada a una maleta, viajaba por toda América Latina con una maleta y yo siempre decía, tengo la sensación de ser una mujer pegada a una maleta, eso es lo que... Pero bueno, en definitiva, las maletas que llevamos todos en nuestra vida, ¿no? La maleta es la experiencia, los prejuicios, la poca sabiduría que tenemos, eso me supone a mí una maleta. Y también, a la vez, la apertura de mirada, ¿no? Para mí una maleta es la mirada también, es la mirada al mundo y la mirada de las diferentes perspectivas de las cosas, en base a las diferentes culturas, ¿no?, que tiene este mundo. Eso es lo que me apasiona. Quizá ver la visión de tantas culturas distintas, aunque tengamos he viajado mucho por América Latina, y aunque tengamos una lengua común, no tenemos una cultura distinta. Y el servir y el ir, escuchar, aprender, te evita conflictos a veces igual no previstos, conflictos innecesarios, conflictos no intencionados, ¿no?, que tú no eres consciente de eso. Pues yo creo que esa distinta visión me va a servir también para el futuro, me va a servir. Pues desde la parte más básica, que somos conscientes todos de que las personas tenemos problemas y que las personas tenemos emociones. Y gestionar las emociones de las personas en el trabajo, no vale eso, no, las emociones te las dejas fuera, no. Las emociones se incorporan a tu vida diaria y a tus 24 horas. Por lo tanto, las empresas tienen que ser conscientes de que aportamos trabajo, pero aportamos emociones. Y en función de esa empatía, esa forma de hacer, esa forma de buscar y entender de que las personas tenemos momentos álgidos o momentos más difíciles, una organización tiene que ser consciente de eso y tiene que poner los elementos fundamentales para solucionar los problemas. Casos en los cuales una persona no reconoce a su superior jerárquico, tiene un problema de relación, tiene un problema de reconocimiento. En casos de estos, que son los difíciles de gestionar, porque sobre todo en la administración pública la estructura, diríamos, jerárquica, orgánica, está muy marcada, si implicas
a las partes en conflicto, a las 2, 3, 4 o 5 personas que tienen un problema, intentas, y primero, que descargue las emociones, como en todo conflicto. Primero, descargar las emociones y saber qué es lo que pasa. Segundo, que se miren. Tercero, que empiecen a decirse los problemas, pero sobre todo y fundamentalmente, cuarto, que entre todos busquen las soluciones. En todo caso, encaminando tú, intentando que vaya por el camino adecuado, buscando todas estas fases, pero intentando que busquen las soluciones. Y yo creo que es un método que en general sirve para cualquier tipo de conflicto emocional, interno, externo, y para solucionarlo. Yo lo primero, que pusieran en el centro a las personas. A mí hay una cosa que me pone muy nerviosa. Cuando oigo hablar de dirección de recursos humanos, ¿no? Esa visión capitalista de que las personas somos un recurso más de la empresa. A mí eso me pone, no me gusta. Yo creo que las organizaciones trabajan con personas. Las máquinas las llevan personas, los servicios los dan personas. Si no ponen a las personas en el centro de su gestión, de sus objetivos, de decir, yo trabajo para las personas, fracasarán o no conseguirán la finalidad que tuvieran previstas. Para mí es uno de los aspectos fundamentales. Pensar en las personas, pensar con las personas y pensar para las personas.